Y hoy ya, bueno, en cuarto tengo varios que han participado. Ya tengo un buen número que han participado. Entonces hoy ya corónense con su participación. Obviamente esto implica que ustedes estén atentos o están atentos a clase. Y si están atentos, pues obviamente se nos hace sencillo, ¿no? Sé que algunos de ustedes trabaja y por ahí se les hace un poquito complicado participar, pero están escuchando atentamente. Es el propósito básicamente que tienen esa predisposición de querer aprender, ¿no? Cuando queremos, cuando es el querer es poder, cuando uno quiere, lo puede, pero muchas veces, sí, teniendo la oportunidad, no queremos ni participar, ni entrar a clase, ahí viene el problema. Ustedes tienen que siempre demostrar que son estudiantes y, como dice, siempre buenos, ¿no? Donde vayamos, traten de ser siempre buenos en todo lo que hacen. Buen hijo, buen estudiante, buen vecino, buen trabajador, una buena persona, ¿no? Siempre debe ser en ese orden. Muy bien, chicos, hoy ya vamos a hablar un poco de comprensión de lectura. Ya, comprensión de lectura, que es un tema que ustedes lo tienen, como dice, hasta las coronías, ¿no? Desde primaria les han tenido con lectura y lectura. Llegamos secundaria igual, dale con lectura. Y llegamos, y van a llegar a educación superior, y cuando ustedes van a postular, le van a dar siempre comprensión de lectura. ¿Y por qué es importante comprensión? Porque muchas veces habemos personas que leemos un texto, claro, lo podemos leer, pero no entendemos lo que leemos. Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener esa capacidad no solamente de leer, sino comprender lo que leen, ¿no? Comprender. Muy bien, chicos, entonces vamos a hablar el día de hoy de ese tema. Un poquito vamos a reflexionar sobre este punto, ¿no? Porque, como les decía al inicio, siempre nos hablan los profesores, papá, mamá, siempre dicen, tienes que leer tu libro, lee tu libro. Pero por ahí alguien, pues seguramente ustedes se han preguntado, ¿no? ¿Y para qué leo? Sí, ¿qué ventajas saco yo a leer un libro, una obra, un texto? Otra vez no sabemos las razones y pues no tiene sentido, ¿no? Si no tiene sentido, no le damos importancia. Entonces, la idea es que ustedes tienen que tener por qué es importante la lectura, o sea, por qué tiene ventaja la lectura. Yo siempre les he hecho la comparación a una persona que lee es como un deportista, ¿no? Un futbolista, por ejemplo, ¿qué hace un futbolista? Primero tiene que calentar el cuerpo, correr, ¿no? Igual sucede con una persona, en este caso con un estudiante. Un estudiante, su calistenia es la lectura. ¿Ustedes se imaginan un estudiante que no le gusta leer? Pues no va a avanzar. Créanme, chicos, no va a avanzar. Hasta en matemática es importante la lectura. Si tú sabes leer, porque ahora seguramente ustedes les van a evaluar en algún momento, si no sabemos, digámoslo, comprender un texto, por ejemplo, planteamiento de ecuaciones, que ustedes lo están llevando en tercero, o lo han llevado en tercero, en cuarto, si tú no sabes lectura, planteamiento de ecuaciones no lo entiendes, no lo vas a poder desarrollar, porque planteamiento de ecuaciones es lectura, es comprensión de lectura. Entonces, siempre por ese lado hay que ir entendiendo. Dime, Yasmín, me levantó la manito Yasmín. Te escucho, hija. Yasmín Valderrama. Ah, estaba saludando nomás. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá, como introducción, cuál es la importancia de la lectura. Chicos, primer punto. Claro, hay muchos más, hay un listado de importancias, ¿no? Pero acá vamos a ver los más importantes. Dice, la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Ojo, queridos alumnos, si tú eres un lector, vas a tener conocimiento. La única manera de adquirir conocimiento e información es en base a la lectura. Y obviamente si tú tienes conocimiento, vas a tener libertad, ¿no? Libertad de opinión, de pensamiento, etcétera, etcétera. Otra importancia de la lectura es que implica la participación activa, ¿no? De la mente. Es decir, cuando tú lees, querido estudiante, vas a activar tu mente, lo activas, así como si... Recuerden que nosotros en nuestra cabeza tenemos así neuronas, ¿no? Y cuando ponemos en práctica la lectura, esas neuronas se activan, así como foquitos, se activan, ¿no? Y al activarse nosotros
todos los que ustedes también que leen van a desarrollar, ¿qué cosa? Imaginación y desarrollan la creatividad. Estas dos cosas. Desarrollan la imaginación y la creatividad. Ahora, la pregunta es, ¿tan importante es la imaginación y la creatividad? Claro que sí. Si tú eres un alumno creativo, obviamente la creatividad, los grandes inventores del celular, el auto, el televisor, la computadora, hasta el lapicero, ha sido una persona que ha creado, ha inventado. Los grandes inventores lo han hecho gracias a su creatividad, a su imaginación. No es producto del azar, de la casualidad, sino se han tenido que imaginar y en base a esa imaginación creado. Recuerden ustedes los celulares como eran antes, ¿no? Y cómo ha ido avanzando. Y eso nos da, reitero, queridos alumnos, la lectura te da imaginación y creatividad. Es decir, un lector, una persona que es el lector, tiene mucha creatividad. Y obviamente al ser creativo soluciona sus problemas. Yo les puedo indicar, les puedo dar así con certeza, la persona, el estudiante que lee, créanme, queridos alumnos, no tiene problemas, por ejemplo, de orden económico, porque tiene creatividad y soluciona sus problemas en forma creativa. Profesor, buenas tardes, disculpe por la demora. Muy bien, gracias, muy bien, qué bueno te uniste a esa clase, muy bien, más vale tarde que nunca, dicen, ¿no? Muy bien, otra importancia de la lectura, queridos alumnos, es que enriquece el vocabulario. Cuando dice enriquece el vocabulario, es una persona que lee, tiene un vocabulario vasto, un vocabulario amplio, ¿no? Profundo. Y obviamente si tiene un buen vocabulario va a poder expresarse con bastante facilidad y obviamente no solamente es hablar, sino también escribir. Va a poder escribir. Una persona que lee tiene la capacidad de escribir. ¿Sí, chicos? Otro aspecto, ayuda a comprender mejor el mundo, facilita las relaciones interpersonales. Este tema. Relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, moral y espiritual. Por lo común, nosotros los seres humanos vivimos en una sociedad y nos tenemos que relacionar con otros dentro de la sociedad, ¿no? Necesitamos relacionarnos. Y una persona que lee, obviamente, pues fácilmente se va a poder movilizar dentro de esta sociedad, buscar un empleo, digámoslo, gestionar sus, digamos, por un ejemplo, ¿no? Sus trámites en el banco, en la SUNAT, etcétera, etcétera. Se puede relacionar con otras personas. Pero una persona que no lee difícilmente va a poder, pues, ni siquiera entrar a una oficina, hablar con el gerente, con la secretaria. Va a tener temor, va a tener miedo de hablar. ¿Por qué? Porque no sabe qué cosa le va a decir. Entonces la lectura, chicos, nos facilita la comunicación interpersonal entre personas. No, sin temor, ¿no? Sin miedo a hablar. Fíjense entonces cuán importante es la lectura y obviamente esto se evalúa bastante, ¿no? Se evalúa bastante para, en este caso, cuando alguno de ustedes va a postular educación superior, les van a evaluar comprensión de lectura. Muy bien, hoy ya vamos a hablar del tema, idea principal y título, ¿ya? Reitero, el tema, idea principal y título. Esos tres temas, o estos tres puntos, son temas recurrentes cuando ustedes van a postular. Les van a preguntar, definitivamente les van a preguntar esto. Vamos a partir por el tema. ¿Qué es el tema? Ojo, en su módulo les viene un texto. Ahí les preguntan tema, etcétera, etcétera. Pero tengan en cuenta estos aspectos, porque el tema hay que reconocerlo en un texto. ¿Cómo reconocer? Sí, hoy ya nuestro propósito debe ser, queridos alumnos, ustedes como estudiantes deben estar la capacidad de reconocer el tema en un texto. Si tú, después de esta clase, lees un texto, cualquier texto, debes saber sacar el tema. No solamente tema, sino también debes saber reconocer la idea principal. Reitero, por favor, si estás ahí con tiempito, préndete un ratito acá, quédate un momentito en la clase y vamos a aprender juntos el día de hoy cómo identificar el tema, cómo identificar la idea principal en un texto. Es sencillo.
No es difícil, es sencillo, pero sí quiero que estés atento. Bien, vamos a partir por el tema. En primera instancia dice, analiza y responde la siguiente interrogante. El corazón es una de las partes más importantes del cuerpo, ¿no? Obviamente en nuestro cuerpo humano el corazón es el motor, es el eje. La pregunta es, ¿qué sucedería si se saca el corazón del cuerpo? Obviamente, ya lo saben la respuesta. El cuerpo simplemente deja de funcionar y perecemos, fallecemos, ¿no? De la misma manera, dice en este caso, se entiende al tema como aquella estructura que nos brinda una idea medular y idea principal, ¿no? Importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión de lectura. Es si el tema en un texto es el eje central, el eje motor en torno al cual van a girar otros subtemas. Bien, vamos acá ahora con el tema. Pregunta acá. Esto es importante, chicos, acá sí, ojito, ojito. ¿Cuál es la interrogante para hallar el tema dentro de un texto? Esto de acá. Esto sí, memorízate, por favor. Esto es la pregunta clave para identificar el tema. ¿Ya? ¿De qué trata el texto? Es decir, tú agarras tu texto, te pones a leer, lo lees y luego te preguntas, ¿de qué trata ese texto? ¿De qué habla ese texto? Esa respuesta es el tema. Reitero, la pregunta, no te olvides, ¿cómo reconocemos el tema en un texto? Lees el texto y te preguntas a ti mismo, ¿de qué trata este texto? Esa respuesta es el tema. Fíjense acá, vamos a leer este texto, ¿ya? Dice, el carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible, que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico de juego, ¿no? Y alegre de la festividad. Entonces, fíjate, una vez que hemos leído el texto, este pequeño párrafo, nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Respuesta, ¿de qué habla todo el texto? Habla del el carnaval en el Perú, ¿sí? Este es el tema, el carnaval. ¿Y eso lo encontramos en el texto? Claro que sí, lo encontramos acá, está inmerso, acá al inicio nomás está. Y todo el texto habla del carnaval en el Perú, si te das cuenta. Dice, es una fiesta de celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. Chicos, bien, ahora vamos acá. Vamos acá a ver. Vamos a leer este texto, voy a leerlo y ustedes atentos con la respuesta, ¿ya? A ver. Voy a leerlo. Dice, es tu reto, ¿no? Ahora afronta el siguiente reto. El texto dice así, es un párrafo también, ¿no? Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos y aeras, y que posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya en el año 1250 a.C., según Heródoto. O también a los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. A ver, chicos, pregunto, ¿entendieron el texto o vuelvo a leer? Muchachos, ¿están ahí o me han abandonado? Yo la probé. Voy a leer una vez más, ¿ya? Voy a leer una vez más, ¿ya? Por favor, atentos ahí. Los que ya saben los temas me van levantando su manito, me hace, profe, para mí la A, la B, la C, la D o la E. No necesito ayuda, profe. Ya, voy a leer una vez más el texto. Dice, los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral,
ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Y tus relatos eran recitados por bardos y aedas. Y cuando dice bardos y aedas, un poco para entender, chicos, bardos y aedas son sinónimos de poetas, ¿ya? Y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero. La Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 a.C., según Heródoto. Recuerden que Heródoto es el padre de la historia, no te olvides, querido alumno. Si tú estás atento, apunta esto. Heródoto es el padre de la historia. Así como Pitágoras es el padre de la matemática, Heródoto es el padre de la historia. O también los poemas de Hesíodo, que es un poeta griego, sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos días. Pregunta, ¿cuál es el tema? Ya saben, la pregunta para reconocer el tema, este texto que se ha leído, ¿de qué trata? ¿De qué habla este texto? La A, que dice, la fundación de la literatura griega. La B, los relatos orales de la mitología griega. La B, La profesor. C, la Ilíada y la Odisea. La D, es la de los relatos orales de los... Ya. De los A ver, muchachos. La B, profesor, la B, la B, la B. A ver, vamos a ordenarnos, ¿ya? Levanten la mano porque quiero yo anotarles su participación para ponerle su punto, porque si participan no voy a saber a quién poner su punto. Entonces levanten la mano, entonces yo voy viendo acá lo que van levantando y les voy a tomar nota al toque, no vas acá en mi registro. Ojo, ¿no? De Patrick, no tengas temor, te equivocas, hijo. Estás ahí entre, ¿será o no será? ¿Me animo o no me animo? No tengan temor, si se equivocan, pero no al champú, ¿eh? Eso sí, no al champazo, sino... Yo digo que es la B, profe. Ya, vamos. Lúcida, o Lucidia, disculpa, Lucidia Cordero Medina. ¿Cuál es tu respuesta, Lucidia, para ti? Lucidia. Voy avanzando. José Peña, tu respuesta, hijo. Vázquez Segura, a ver, tan temeroso. La A, profe. ¿Tú eres Vázquez? Sí, Tú me dices la A, ¿cierto? sí. La A. Ya, gracias, hija. A ver, Julita Torres, tu respuesta, hija. La B, profesor. La B. La D. A ver, un ratito. Torres. ¿Tu otro apellido, Torres? Soy Nair Olenka. ¿Me repites tu apellido, hija, por favor? Soy Nair Olenka. Apellido. Primero tu apellido, por favor. No te he escuchado bien tu apellido. Tapujima Aguanari, profesor. Lima. Tu nombre es Olenka, ¿no? Sí, profesor. Gracias, hija. Gracias. A ver, John Amaya. Tu respuesta, hijo. Buenas tardes, la mía es la D. La D, ya. José Peña está allá. José Peña, a ver. Yo creo que es la letra B. La B de bueno. Peña, tu otro apellido, hijo, disculpa, Peña Quevedo, ¿no? Sí, Peña Quevedo. Ok, gracias, hijo. Bien, uno más, ¿ya? Luego los demás igual van a participar. A ver, Mavi Tomailla. La B, profesor. Buenas tardes, profesor. Disculpe. Hola, hijita, no te preocupes. Muy bien, hija. A ver, vamos a ver. Vamos, muy bien, ahí nomás. Luego van a participar los demás, ¿ya? A ver, vamos a ver. Dicho la A, la B y la D. Nadie dijo la C. A ver. La A dice fundación de la literatura griega. Fíjense, chicos, acá dice, al inicio está el tema. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral. Acá está la clave. ¿Sí? Y acá habla de la mitología griega. ¿Sí?
Ahora, la A que dice la fundación de la literatura griega. Les pregunto, en alguna parte del texto me dicen, díganme, ¿habla de la fundación de la literatura griega? Sí, profe, acá dice, algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega. Pero, ¿cuál es más importante, la mitología o la fundación de la literatura griega? En este caso, chicos, ojo, la respuesta es la B. ¿Por qué, profe? ¿Por qué la B? Porque fíjate con la D, los relatos orales de los griegos, dice la D. Pero te estás olvidando de la mitología, porque el texto habla de la mitología, los relatos orales de la mitología griega. La respuesta es la D. Reitero, primero fueron los relatos orales de la mitología griega, en la cual se transmitían los mitos, leyendas, etcétera, etcétera. Obviamente ya la fundación se da posteriormente, ¿no? Se va a fundar. Pero el tema en general del texto va a girar en torno a los relatos orales de la mitología griega. Entonces la respuesta ahí es la B, ¿ya, chicos? Ahora, en el tema, queridos alumnos, no vamos a encontrar verbo. O sea, en el tema no debe haber verbo. Por favor, eso sí ténganlo bien clarito. No debe haber verbo. El verbo lo vamos a encontrar en la idea principal, ¿ya? Bien, un poquito vemos ahora lo que es el título. Ojo, el título tiene mucho que ver con el tema. Tiene mucho que ver. Es decir, muchas veces el título es el mismo tema. ¿Sí? El título es el mismo tema. Entonces, ¿qué es el título? Es la versión particular del texto, ¿no? Formado por una frase nominal. Es una frase nominal, igual no debe tener verbo, no tiene verbo. Fíjense en este texto. Dice, los elefantes de Kenia, el texto, ¿no? Viajan en grupos de hasta 30 individuos, pero muchas veces no caminan ordenadamente y algunos suelen perderse. Se descubrió que estos son capaces de reconocer a sus compañeras o compañeros del mismo grupo por el aroma de los restos de la orina. Ellos no utilizan solamente esta información para identificarse, sino también pueden recordar dónde estuvieron en ciertos elefantes. Título, ¿cuál sería el título, no? En ese caso sería la peculiar forma, ¿no?, de reconocimiento entre los elefantes de Kenia, ¿no? O simplemente los elefantes de Kenia. Lo más concreto, como frase nominal, ¿no? Los elefantes de Kenia. ¿Sí, chicos? Entonces, reitero, el título tiene mucho vínculo con el tema. Si te preguntan cuál es el tema del texto de este párrafo, básicamente los elefantes de Kenia, porque el texto habla de los elefantes, cómo se reconocen, todo lo demás. ¿Sí? Tiene que ver mucho con el título y el tema. Bien, vamos ahora con idea principal, que es la otra partecita. Ojo, entre idea principal y tema tiene bastante vínculo. No te olvides, tiene un vínculo intrínseco y ambos funcionan de la mano. En primera instancia, analiza y responde la siguiente interrogante. ¿Qué sucedería si se retira al Chavo del programa? Todos hemos visto esta serie en la tele, bueno, ahora ya no lo pasan, señal abierta, al Chavo del 8, ¿no? Y ustedes saben que en el Chavo del 8 el personaje principal es el Chavito, ¿no? Obviamente, si nosotros lo sacamos a este personaje de esta serie, el programa no tenía sentido, porque el Chavo es la figura principal, ¿no? Entonces decimos que la idea principal, de la misma manera, se entiende como la idea medular, aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada, dentro de la secuencia no se tendría un sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión de lectura. Es decir, la idea principal es el eje motor. Ojo, dentro de la idea principal está el tema. Reitero, ¿ah? Dentro de la idea principal está el tema. Vamos a ver. Observen acá. ¿Cuáles son los pasos para identificar una idea principal? Ya sabes, primer paso es identificar el tema. Para identificar el tema, ya sabes qué pregunta se hace, ¿no? Lees tu texto y luego te preguntas, ¿de qué trata el texto? Vamos a imaginar que el texto que he leído lo leo comprensivamente y luego me pregunto, ¿de qué trata el texto? Vamos a imaginar que el texto habla de la tuberculosis. Ahora,
Me dice, reconoce la idea principal. ¿Y qué hago? Hago la misma pregunta. ¿De qué trata el texto y qué dice del tema? En este caso, el tema es la tuberculosis. ¿Y qué dice de la tuberculosis? Que ha causado muchas muertes en el mundo. En otros términos, querido alumno, el tema, como ves acá la tuberculosis, el tema, la idea principal también debe contener el tema, lo debe contener al tema. No vayas a poner que tu tema diga una cosa y tu idea principal diga otra cosa. El tema y idea principal deben decir lo mismo y debe contener, reitero, si el tema es tuberculosis, tu idea principal también debe contener, debe estar la palabra tuberculosis, debe estar necesariamente. No te olvides, por favor, eso. Recuerda que la idea principal es una estructura que siempre va a presentar verbo. Ojo acá, sí. Hemos dicho que en el tema no hay verbo. No hay. El tema siempre es una frase nominal. Eso entiendo. Profe, ¿qué es frase nominal? No entiendo. O sea, vas a encontrar un sustantivo y un determinante. Así como acá, la tuberculosis. ¿Qué más puede ser? Por ejemplo, la luna, frase nominal. El celular, el corazón, el sistema solar, el océano Pacífico. ¿Qué más podemos ver? A ver, el átomo, la célula. Son frases nominales, ¿sí? Pero la idea principal sí contiene un verbo. Por ejemplo, acá dice, la tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. ¿Cuál es el verbo, profe? Esto, causado. Este es el verbo causar. Más su auxiliar acá, que es a. Entonces, la idea principal sí debe tener verbo necesariamente. El tema no debe tener verbo, solo una frase nominal. Algunas veces cuando quieren complicar les ponen el tema largo, pero no tiene verbo. No tiene verbo, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplitos acá. Voy a leerlo acá, a ver, otro texto. Acá vamos a identificar la idea principal, ¿ya? Bien, voy a leerlo lento para que más o menos se pueden dar cuenta. Dice, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etcétera, etcétera. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Voy a repetir el texto, ¿ya? Voy a repetir una más. El origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Bien, chicos, antes de responder la pregunta, dígame cuál es el tema. A ver, ¿de qué trata el texto? El texto leído, ¿de qué habla? A ver, vamos, participamos, chicos, no tengan temor. El origen de la música, profesor. Muy bien, ya, Nina dice el origen de la música. ¿Qué dicen los demás? A ver. Los demás se quedaron dormidos, me parece. De la naturaleza, profesor. ¿De los sonidos de la naturaleza? Ya. De la naturaleza, profesor. Ya. El sonido de la naturaleza, profesor. Sonido de la naturaleza. El origen de la música. Muy bien. Bien, acá el tema, chicos, el tema, básicamente, más que los sonidos habla, ojo, acá dice, el origen de la música, o sea, la música debe ser presente. El tema es el origen de la música. No te olvides. Es el tema, porque en función al origen de la música está en los sonidos de la naturaleza.
Entonces, el tema es el origen de la música. Entonces, tu idea principal debe contener esta palabra. Al menos debe tener la palabra la música. Debe tenerlo. A ver, si el tema es la música, o el origen de la música, ¿cuál creen que sea la idea principal? ¿La A, la B, la C o la D? La A, profesor, la A. Ya. ¿Qué dicen los demás? La C, profesor. La C, profesor. La B, profesor, la B. La C, profe, la C, la C. Profesor. A ver, vamos con Tomayya Medina. Mavi. La B, profesor, la B. Lo que eres bien guapo. Freddy Cárdenas. Tu respuesta, hijo. Es la B, profesor. Tangoa. La B, Claro. profe, la B. El origen de la música se relaciona con unos sonidos de la naturaleza. Bien, a ver, vamos por descarte. ¿Ah? Muy bien, chicos. Ya ahí les vi su participación. Si hemos dicho que el tema es el origen de la música, debe estar al menos la palabra la música. Y la A que dice, los sonidos de percusión se remontan muchos milenios de años. No está el tema, reitero, el tema debe estar inserto en la idea principal. Así como hemos visto acá, tuberculosis es el tema, y acá está, en la idea principal está también tuberculosis. Acá igual debe estar, si el tema, reiteremos, significa tema, el origen de la música, o la música al menos debe estar presente. Y la A no habla del origen, no habla de la música, ahí habla de los sonidos. Entonces, no es la respuesta la A. La B, origen de la música, puede ser, vamos a ver, ahí está la palabra música. La C, la música también. La D, los instrumentos de percusión aparecieron hace mucho tiempo, pero ahí habla de los instrumentos de percusión. Aquí la respuesta, chicos, creo que la mayoría ha acertado, es la D. La D. El origen de la música se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Y está acá, está literalmente escrito acá en la parte superior, acá. Ahí está. Ahí está la idea principal. ¿Encontramos verbo? Claro que sí, encontramos el verbo. Música. Verbo relaciona con su auxiliar C. Ahí está el verbo. El origen de la música es una frase nominal, ¿no? Una frase nominal. ¿Sí, chicos? ¿Se dieron cuenta por ahí? Vamos ahora sí. A ver, bajen la manito. Todos bajen, José, Mavi, Carol, bajen la manito. Ya, gracias, José. José se quedó colgado con la mano. ¿No se cansa tu mano, hijo? A ver, ¿quién me ayuda con esa lectura? Levanten la mano que quiere ayudarme con esta lectura, el texto 1. Muy bien. Ojo, ese texto es de su módulo, ¿eh? Vamos a desarrollarlo de su módulo, ese texto. Reitero, este módulo está en su texto. Este texto que están viéndolo está en su módulo. Es decir, lo vamos a desarrollar. Los que están en clase, están atentos, vamos a desarrollarlo. A ver, ¿quién me ayuda? ¿No quieren leer, chicos? Wow. Qué raro. Nadie quiere leer. A ver, Carol. Ayúdame, Carolita. Existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la Terciaria hace unos 65 millones de años han favorecido la hipótesis de que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Carol, ¿cuál es tu apellido, hija? Tangoa, ¿qué más? Carol. Tangoa, tu otro apellido, por favor.
Perdió el sonido. Bueno, ya por ahí tengo su referencia. Muy bien, ha leído vuestra compañera. Ahí nos preguntan el tema. ¿Sí? El tema. Ojo, recuerden, chicos, esto creo que en tercer año hemos platicado. La mejor estrategia de comprensión de lectura es así lo que me ha hecho su compañera, leer rápidamente el texto y luego la pregunta, ver qué cosa nos preguntan. Aquí nos preguntan el tema, ¿sí? El tema. Entonces, vamos a leer una más, ¿ya? Vamos a leerlo conmigo. Presten atención, por favor. Dice, existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria, hace unos 65 millones de años, ha favorecido la hipótesis de que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de nuestros amigos los dinosaurios. Tema. A ver. La A, historia de los dinosaurios. La B, características morfológicas de los dinosaurios. No me respondan todavía, por favor, van a ir, los que ya saben, levanten la manito ya para tomarles apunte. C, teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. La D, la extinción de los tiranosaurios. Y la E, el impacto de un cometa. Levanten la mano, chicos, ¿cuál es el tema? Bien, a ver, vamos verificando. Ya, Cristina Torres, ¿cuál es tu respuesta, hija? Profe, la C. La Teoría C. acerca de la extinción de dinosaurios. Ya, tu apellido es Torres, ¿no? Sí, Torres Abad. Torres Abán. Abad. Con Abad, D. disculpa. ¿Tu nombre, hija? Cristina. Muy bien. A ver, vamos con Yonali Vázquez. La C, profe. Vázquez Segura, ¿no? Sí. Ya. Leslie JS. Tu respuesta, hija. Profesor, la C. La C. ¿Cuál es tu apellido? Disculpa, Leslie. Julka Soto. Julka Soto, ¿no? Sí. Karina García. Karina Sí, García. profesor. Sí. La C. Muy bien, gracias, Karina. Mi pregunta, ¿todos los que han levantado la mano están con la C o tienen otra respuesta? La C, profesor. La B, profesor, la B. Ya. La C. La Por ahí C, dijo la B profesor. y la C. La C, profesor. Muy bien. Está fácil, ¿no, chicos? Está fácil. En este caso, fíjense, la A dice historia de los dinosaurios. ¿El texto hablará de la historia de los dinosaurios? La B dice características morfológicas de los dinosaurios. Cuando dice características morfológicas, quiere decir que el texto habla cómo eran los dinosaurios. Su cabeza, su pie, su cola, cómo eran sus crías. Eso nos habla el texto. La C habla de teorías acerca de la extinción de los dinosaurios, o sea, cuáles fueron las causas, o sea, teorías, posibles causas, para que los dinosaurios se extiendan o se extingan. La D, extinción de los tiranosaurios. Ahí un poquito ya se salió tiranosaurios. No habla de los tiranosaurios. Y la E, del impacto de un cometa. Bueno, el impacto de un cometa es una teoría, ¿no? Acerca de la extinción de los dinosaurios. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, chicos, el texto es sencillo, ¿no? Básicamente hablan, en este caso, acá dice, existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Si existe polémica, quiere decir, son teorías. Respuesta es la C, chicos, ahí.
¿no? La C. Muy bien. A ver, ¿quién me ayuda con el texto 2? ¿Qué me dice? Yo, profe, yo lo leo. Un voluntario, una voluntaria. Yo, profesor. ¿Cuál es tu apellido, hija? Yáñez Silva. Yane, oh, espérate, Yane, un ratito, hija, no. A Yanes, ¿no? Yanes Silva Ángela, ¿no? Sí. Muy bien, a ver, Ángela. Te escuchamos, hija. Lo demás atendemos, por favor. Texto número 2. Aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasigio cultural entre España y América, de raigambre africana. Proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designa el lugar donde se reunía a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa y quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, y por el mismo proceso de ampliación verbal, a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVIII y siglo XIV, un lugar de baile de distintos pueblos de Hispanoamérica. Gracias. Muy bien, gracias, hijita. Gracias. Muy bien, excelente la lectura, Ángela. A ver, vamos, hizo la primera lectura vuestra compañera. Acá la pregunta es idea principal. A ver, solamente idea principal. A ver, idea principal dice José Gobello estudia el tango. La D, tambor era un baile en los siglos XVIII, XIX. La C, la palabra tango se deriva de un africanismo. La D, tango es un fenómeno histórico. Y la E, la población negra se reunía para cantar y bailar. Ahí ya más o menos tenemos una idea de lo que es la idea principal en función al texto que vuestra compañera ha leído. Entonces, vamos a... Ojo, algunos cometen el error, leen una sola vez y se lanzan a la piscina sin agua. No, querido alumno, tienes que leer y comprender el texto. Corteja bien el texto con tu respuesta. Aquí aseguras muchos puntos. Te repito, comprensión de lectura te va a venir siempre cuando tú vas a postular a un centro superior, instituto, universidad, policía, etcétera, etcétera. Te va a venir obligatorio y te vas a acordar ese día, ese profe tuvo la razón. Vamos acá. Voy a leer una vez más, ¿ya? Dice, aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América. De raigambre africana, proviene del comercio de esclavos. Según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas, en algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa que quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar y por el mismo proceso de ampliación verbal, a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVIII-XIX un lugar de baile distinto a distintos pueblos de Hispanoamérica. Bien, levanten la manito ahora sí, chicos. Idea principal. Levanten la manito para tomarles nota, porque si me responden, pueden dar con la respuesta, pero no lo voy a poder ayudar o poner su puntito porque no les puedo ver. Levanten la mano, ahí sí veo quién me está respondiendo. A ver, vamos con Sonia. Sonia Quiñones Vega. ¿Cuál es tu respuesta, Sonia? Lisette. Vamos, Lisette. Lisette. Cristina Torres.
Profe, la B. ¿Qué, profesor? Repíteme tu respuesta, por favor. La B, profesor. Soy B de Lisette. bueno. Lisette, ¿no? Lisette Tesen. Sí, profesor. A ver, un ratito, hija. Tesen, un ratito, Tesen, no te tengo acá. Tu otro apellido Tesen, ¿qué más? Tesen Odar. Lisette, ¿no? Sí, Lisette Tesen Odar. Gracias, hija. Alguien más que respondió. A ver, Cristina Torres. Profe, dije la B yo. La B. Gracias, Cristina. Yanina Coveñas. Tu respuesta, La B, Yanina. profesor. La B, ya. Carol. Es la letra B. No te logré escuchar, hija. Tienes el volumen muy alto. Es la letra B. B, ya. Ion Amaya, avioncito. Ayúdanos, socórrenos. Ya ve, profe. La B yo también diría el temblor del baile de los siglos XVIII y XIX. Ya, muy bien. Juan, Ion ya está, ¿no? Juan Silva. Juan. La B, profesor, la B. Ya. Yasmín Valderrama. Último, a ver, con Yasmín. La B, profesor. Ya, la B dicen. A ver, nunca hagan. Yo me acuerdo cuando una fecha me fui de promoción para Ecuador con mis alumnos. Bueno, lo curioso era que cuando un compañero compraba helados, todos compraban helados. Cuando un compañero compraba, vamos a poner así, los cuates, todos compraban cuates. Y acá me parece que han hecho lo mismo. Alguien dijo la B y todos han dicho B. Bueno, pues tengo fe en mi amigo y voy a decir que es la B. Tienen que cuestionar su respuesta, muchachos. O sea, no todo lo que Luis se tira también igualito, me voy hacia atrás. A ver, vamos a verificar si es cierto, porque la mayoría me ha dicho que es la B. La mayoría ha estado con la B. A ver. La D. Dime, hija, ¿te escucho? La D. La D dice, a ver. ¿Cuál es tu apellido? Vázquez Segura. Muy bien, Vázquez. Vázquez Segura, Yonalí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, analizamos, a ver. La A que dice, José Gobello estudió el tango. Sí, José Gobello estudió el tango, es lo que nos dice el texto acá. Según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez, se olvidaron de Ricardo. Ahí está imparcial, es más, no sería tema, sería subtema. Ni siquiera es, no llega a la envergadura. Recuerden que la idea principal es lo medular del texto, ¿no? La B, tambor era un baile en los siglos. Ojo, a ver, primero vamos acá. Acá hay un tema. ¿Cuál es el tema, chicos? ¿De qué habla el texto? Dos palabritas nada más. A ver, ¿quién me acerta el tema? ¿De qué habla el texto? Tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico. Ya, hija. Tema simplemente es tango. Este es el tema, tango. Este es el tema. Si este es el tema, la respuesta debe estar con tango. La A tiene tango, pero está incompleto, ¿no? Porque habla de José Gobello nomás. La B, tambor era un baile del siglo XVIII-XIX. No, es una derivación, es una parte del tango. Descartado porque no está ni el tema. El tema no está, el tema tiene que estar. La palabra tango está aquí. La D, tango, es un fenómeno histórico. Y la E dice, la población negra se reunía para cantar y bailar. ¿Qué cosa? Descartado. Nos quedamos con la B. No, la B no. ¿La C o la D? La C, profesor. La C, profe. La C, profesor. La C, profesor. Ojo, acá la palabra La D, tango se deriva de un africanismo, dice, ¿ah? Pero eso solamente es una partecita, queridos alumnos. ¿Por qué, profe? Porque acá el tango es un fenómeno histórico. ¿Por qué fenómeno histórico, profe? Porque nos habla del origen. Fíjate acá.
Fenómeno histórico, ¿ah? Es la D, Aunque profe. se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España, América, el raigambre de África, proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello, Ricardo Rodríguez. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa, quería decir hombre que trafica con negros. En América, fíjate, habla de América ya, por extinción se llamaba tangos a los sitios de la población negra que se reunía para bailar y cantar. Y por ese mismo proceso, la ampliación verbal, fíjate, te habla de eso, pero acá te habla de un fenómeno histórico, cómo vino desde África, Europa, luego América. Entonces la respuesta acá, querido alumno, es la D. La respuesta es la D. Alguien dijo por ahí la D, me parece que fue vuestra compañera Vázquez, si la memoria no me falla. A ver, nos ganó la hora, chicos. Nos ganó la hora. A ver, ¿cuál es la recomendación y comprensión de lectura, queridos alumnos? Practicar. Practicar, es la clave. En lo posible, ustedes ya están cuarto de secundaria, están empezando este primer bimestre. Pues lo que les sugiero es que en casa quizás tienen libros de hermano o de ustedes también quizás ahí de comprensión de lectura, practiquen. Los libros muchas veces vienen con su propio solucionario, ¿no? Entonces, lee y corteja con el solucionario, a ver si has hecho bien o has hecho mal, ¿no? Entonces, reitero, en comprensión y lectura hay que practicar. No, acá no es el tema de que yo sé leer suficiente con lo que sé leer, no. Hay que practicar e identificar en caso de nosotros una clave, ¿no? Reitero la clave. ¿Cuál es la clave, profe? No se olviden esa clave. Cuando tú tienes tiempo, ¿qué haces? Lectura rápida del texto. Lees rapidito el texto, luego vas a la pregunta y luego vuelves a leer comprensivamente el texto, ¿ya? Segunda clave, tú el tiempo te gana, ya no tienes tiempo, estás con la justa del tiempo. No vayas al texto, vaya a la pregunta para ver qué cosa te está preguntando. Una vez que sabes que te pregunta, lee el texto sabiendo qué cosa te pregunta. Ahí vas a avanzar en el tiempo. ¿Sí? Entonces, es una pequeña recomendación. Bien, queridos chicos, nos ganó la hora. Que tengan un bonito sábado, fin de semana, que les vaya súper esta semana y ya nos encontramos en otro bimestre. Gracias, chicos. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Ya nos vemos, queridos alumnos. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego, profe. Chao, cuídense. Nos vemos. Felicidades. Listo.